Contigo, Chilevisión Noticias. ¿Cómo están? Buenos días, qué gusto saludarlos cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos en este miércoles 21 de abril, cuando hay todavía algunas gotitas que caen sobre la región metropolitana débiles. Bien escasa estuvo la lluvia, Roberto Cox, pero se va a mantener nublado durante esta jornada. Hay 10 grados y se esperan 20 como máxima para este miércoles. ¿Cómo estás? Muy bien, acá Karina, te estoy extrañando en el estudio. Esta pandemia nos tiene completamente separados, no nos podemos ver las caras, así que estamos así. Nos vemos por la tele, nos cruzamos los pasillos. Claro. Oye, Karina, habemos TC. Hay Tribunal Constitucional finalmente. El gobierno finalmente anunció que va a recurrir a esa instancia para frenar el tercer retiro. Y así fue la reacción de los habitantes de Santiago y de distintas ciudades del país, ¿no? Porque hubo cacerolazos en varias comunas y también hubo incidentes. Después de estos cacerolazos se registraron barricadas e incluso un ataque a la comisaría de Ñuñoa, Karina. Claro, parte de las reacciones, algunas de ellas se habían anticipado por las redes sociales también y se produjeron masivamente y poco a poco fue tomando más fuerza este movimiento. Si bien partió de a poco, una vez que se conoció esta información, recordemos además que el gobierno hizo un punto de prensa en el Palacio de la Moneda, donde el ministro Osa fue el que comunicó esta decisión y además argumentando que si bien el gobierno tiene que entregar ayuda económica para todas las familias, tratar de abarcar la mayor cantidad de gente posible, dijo que el gobierno también tenía que velar por el cumplimiento de la ley y al gobierno le parece que este proyecto transgrede las facultades que tiene el Poder Legislativo. Así es que de esa manera justificaron haber recurrido definitivamente al Tribunal Constitucional, lo que generó estas manifestaciones que estamos viendo en imágenes. Sí, ojo, porque tenemos hashtag Noticias Contigo CHBCNN, hashtag Noticias Contigo CHBCNN, para que usted comente y nos mande todas las preguntas sobre lo que se está viviendo ahora en nuestro país. Nosotros vamos a una muy breve pausa y volvemos. Bueno, pese a los múltiples llamados, incluso desde Chile Vamos, finalmente el gobierno presentó al Tribunal Constitucional el requerimiento que busca frenar un tercer retiro de los fondos previsionales. El anuncio desató una serie de críticas tanto en el oficialismo como en la oposición y ahora depende de los jueces del Tribunal Constitucional dar luz verde o frenar este tercer retiro. Fue anunciado en múltiples ocasiones mientras el proyecto del tercer retiro de fondos de las AFP avanza a tranco firme en el Congreso. De un lado y de otro le pidieron que no lo hiciera. Algunos hasta le rogaron al presidente advirtiendo que podía ser una mala decisión. Presentaremos un requerimiento al Tribunal Constitucional en relación a este proyecto, que nos asiste la convicción, atenta contra la calidad de vida de los chilenos en esa etapa que tal vez es la más importante de sus vidas, la vejez. Presentación que viene a enredar más el futuro de un proyecto que se votará hasta total despacho este jueves en el Senado y que se da en el momento en el que se alzaron voces que amenazan con acusar constitucionalmente al presidente Sebastián Piñera. Tenemos que preguntarnos por qué se están siguiendo reformas inconstitucionales y no preguntarnos por qué cumplimos como gobierno el deber de requerir al Tribunal Constitucional. En un momento de urgencia social, el gobierno desplegó su última carta antes de llevar el proyecto al TC. Para aplacar las críticas que llovían sobre la moneda, se metió la mano al bolsillo para extender y facilitar el acceso al ingreso familiar de emergencia, para que no quedaran dudas que el camino a seguir por el Ejecutivo no es recurrir nuevamente a los fondos previsionales. Yo llamo al Senado y al gobierno a que lleguen a un acuerdo para ayudar a esas familias de clase media y que no sea necesaria la intervención de un órgano externo como el Tribunal Constitucional. Es lamentable que el gobierno del presidente Sebastián Piñera y usted, presidente Sebastián Piñera, no entienda que la ciudadanía requiere ayuda. La posibilidad de presentar una alternativa por parte del gobierno no prosperó, pese a las intenciones de algunos presidenciables de Chile Vamos de recurrir a los fondos de cesantía y así frenar la arremetida del proyecto de tercer retiro, lo que dispersó aún más a los parlamentarios oficialistas. Creo que este es un error político del gobierno, se equivoca con su acción, no se anticipó a los hechos y finalmente esta es una demostración que nuestro gobierno es autoflagelante. A ir al Tribunal Constitucional con nuestros expertos y constitucionalistas del PPD a defender con dientes y muelas
el tercer retiro del 10%. Mientras rija la actual Constitución hay que respetarla. Es el mensaje del gobierno, una atribución presidencial que no contraviene la ley y que plasmó en un documento de 142 páginas. Yo creo que mi gobierno comete un error. Invito al gobierno a reflexionar, todavía hay tiempo. Que patrocine el proyecto, que arregle el proyecto, que establezca mecanismos para que la gente pueda reponer el dinero. En un acto de total desconsideración e irresponsabilidad con la gente, el presidente Piñera se pone del lado equivocado de la historia y lleva al Tribunal Constitucional el tercer retiro, infringiendo un daño más al pueblo de Chile, sabiendo que las ayudas que entrega son insuficientes y tardías. El proyecto de tercer retiro seguirá de todas formas su tramitación en el Congreso. Las indicaciones en particular se revisarán este miércoles en la Comisión de Constitución del Senado y será votado el jueves en general y particular en sala, todo bajo la mirada de un nuevo actor, el Tribunal Constitucional. Ya son casi las 7:10 y yo les voy a contar una noticia que nos tiene en boca de todo el mundo, una noticia insólita. 2 veterinarios en Calama son acusados de inocular a personas con una vacuna, escuche bien, una vacuna para perros. La CEREMI de Salud les aplicó un sumario y se investigan denuncias que apuntan a que habrían convencido a más personas de hacerlo, e incluso con 2 dosis. Carola Garrido nos trae más detalles a esta hora. Carola, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Roberto? Muy buenos días. Sí, se trata de un tema que no deja de llamar la atención, ¿cierto? Los responsables serían 2 médicos veterinarios, un hombre y una mujer de Calama, que habrían inoculado a cerca de 100 personas, según las cifras que se manejan hasta el momento, con la vacuna óptuple, que se utiliza para perros y que, entre otras cosas, según lo que dice ahí en su folleto, protege, pero a los perros, contra el coronavirus. Esto habría sido hace algunos meses ya, habría ocurrido el año pasado. Sin embargo, ahora la denuncia ha tomado otros ribetes por la preocupación que claramente está generando esta situación. En el caso del médico veterinario, él incluso habría elaborado una especie de estudio que fue hecho por él mismo, pero que, según las autoridades, no tendría un asidero real, donde explicaba que efectivamente, e incluso en otros países como Argentina, también se estaba utilizando esta vacuna óptuple para perros para prevenir el coronavirus en humanos. Él, de hecho, habría difundido este informe, entre otros de sus colegas, en la región de Antofagasta, y él mismo se habría inoculado, según la información que existe. Bueno, producto de toda esta situación, él fue multado con 180 unidades tributarias mensuales, una multa que él todavía no ha pagado porque apeló a esta instancia. Eso tiene que ver con el hombre. En el caso de la mujer, que es médico veterinaria, ella habría inoculado a muchas más personas. Se habla de unas 75 aproximadamente, que la incluían a ella, a todo el personal que trabajaba en su clínica veterinaria e incluso a hijos y otros familiares de esas personas que trabajaban con ella. Ella dice que tenía la certeza de que la vacuna servía. Conversó con nosotros y estas son parte de sus declaraciones. Estamos probando nosotros mismos. Nosotros somos nuestros propios conejillos de India. El año pasado estuve en el pic de la enfermedad y yo me vacuné ahí. Y este año, lo digo con toda responsabilidad, lo volví a hacer. Si es tan terrible, si es tan mala, tomen mi sangre, ¿verdad? Vean si tengo anticuerpos. Yo me he hecho exámenes 2 o 3 veces. Oye, Carola, es increíble la declaración de la doctora, pero de verdad impresionante. Ahora, lo más curioso es cómo se descubre este caso, que, como decía Roberto, nos tiene dando la vuelta al mundo porque es inédito. Los funcionarios que trabajan en la clínica estaban absolutamente convencidos de que estaban vacunados contra el coronavirus. Y lo más preocupante es que esto se descubre por una fiscalización sanitaria, que llega a esa clínica veterinaria y encuentra que todos los que están trabajando no tienen ni siquiera mascarilla. Les pregunta por qué no tenían mascarilla y ahí descubren que ellos dicen que ya los vacunaron. ¿Cómo los vacunaron? Le dice, muéstrame el carnet, porque además todos los que hemos recibido alguna dosis de la vacuna tenemos que andar con el carnet, por lógica, y no tenían cómo acreditarlo. Y ahí se descubre que habían recibido vacuna para animales, para perros en este caso, ¿no?
Claro, tal cual, así ocurrió y además esto, como decíamos, se dio a conocer ahora precisamente porque lo arrojó esta fiscalización que se realizó hace poco, pero ellos habrían recibido esta vacuna el año pasado, cuando recordemos las vacunas todavía no llegaban a Chile, las primeras dosis llegaron recién en diciembre del año pasado y esto habría ocurrido incluso algunos meses antes. Ellos tampoco eran prioridad en la lista para poder vacunarse y claro, a los fiscalizadores les llamó la atención que no estaban respetando el distanciamiento, no estaban con la mascarilla y ellos dijeron, pero no es necesario, si estamos vacunados, ya estamos protegidos contra el coronavirus y fue eso lo que generó esta investigación y tal como decías tú, no deja de llamar la atención la explicación también de esta médico veterinaria. Escuchemos parte de las declaraciones que hicieron algunos diputados con respecto a este tema, lo consideraron gravísimo, entre ellos escuchamos también la versión de un parlamentario que además es veterinario. Es un virus el que está presente en esta vacuna que no tiene por qué inocularse en una persona porque no se enferman las personas del coronavirus de perros. La persona está arriesgando multas importantes y penas penales también, porque se ha puesto en riesgo la salud de las personas. Esto no solamente merece una acción legal muy clara, muy dura por parte de la Fiscalía, sino que además una respuesta por parte del Colegio Médico Veterinario en donde se expulse a estas dos personas. No es cosa de pagar una multa. Imagínate que mañana se le ocurre y entrega un desparasitante para caballos a niños que eventualmente pudieran tener algún tipo de endoparásito. Bueno, ya hay una investigación en curso y dentro de lo que se está verificando todavía es si serían 100 personas, como se dice hasta el momento, o si incluso podrían ser más. Y hay algo que hay que recordar y que lo tiene que saber la población, que es una información además de público conocimiento, y es que el único organismo que puede dar permiso para utilizar vacunas, entre otros medicamentos, aquí en nuestro país es el Instituto de Salud Pública, que seguramente recién ahora se está enterando de esta situación. Sí, es muy peligroso y preocupante, Carola. Ayer hay gente que me escribía por redes sociales diciendo que ahora tenían temor de ir a vacunarse después de lo que ocurrió en Calama. Así que también llamar a la calma a la población de que esto sin duda es algo completamente inaudito, insólito, que no debería volver a pasar en nuestro país. Gracias, Carola. Lo importante también recalcar que las personas que recibieron este tipo de inoculación sabían perfectamente lo que estaban recibiendo. No es que hayan ido a un centro de salud y les hayan puesto este tipo de vacunas. Así que también dejar claro ese aspecto de esta noticia. Bueno, vamos a hablar de la importación de medicamentos que sigue creciendo en nuestro país porque los altos precios de algunos remedios más la escasez de ellos han provocado que esta opción sea cada vez más común. Para algunas personas que están enfermas es la única vía posible para tener tratamiento. Mi hija tiene una enfermedad congénita de por vida que se llama diabetes insípida. La vida de Orlando Lumber, director y guionista chileno reconocido por la película Taxi para Tres, cambió drásticamente cuando su hija fue diagnosticada con una enfermedad crónica. Enfrentó dos problemas: el alto costo de la droga que la mantenía estable y la escasez en farmacias. No le quedó otra que recurrir a la importación de medicamentos. Es la opción que tenemos en estos momentos. Yo creo que hay un esfuerzo muy grande en traerla. Se tarda su tiempo, y hay que todo un papeleo que hay que hacer, pero de verdad que no hay por dónde perderse, ¿no? Vale la pena. Vale la pena. Y es que el ahorro es sustancial. Orlando importaba desmopresina. En Chile cuesta aproximadamente 70.000 pesos. En España, 12.000. Es un 83% de ahorro. El director de cine fue uno de los primeros clientes de Farmacia Daniela, pioneros en la importación de remedios, proceso que describen como simple y rápido. Lo que debe hacer una persona es solamente hacernos llegar copia hoy día por el tema de la pandemia, se puede enviar por WhatsApp o por email, ¿no es cierto? Copia de la receta médica y cumpliendo con algunos protocolos y requisitos que exige nuestro Instituto de Salud Pública, nosotros procedemos a importarle el medicamento. En este instante podemos ver cómo está dividido por pacientes los medicamentos que llegan de importación. El estante de importaciones en Farmacia Daniela se mantiene a tope. La demanda de importación de medicamentos ha crecido y no solo se concentra en drogas para enfermedades poco frecuentes, también en remedios de uso masivo. El ahorro es significativo.
Un medicamento para la leucemia, que se llama Suten, vale acá un promedio de 4.800.000, por ejemplo, por cada cajita de 28 comprimidos. Bueno, ese mismo medicamento, por ejemplo, en algunos países de la Comunidad Europea cuesta 5 veces menos. Otras farmacias también se han abierto a la posibilidad de traer medicamentos desde el extranjero, según la demanda de los clientes. Farmex lleva el pedido a domicilio. Está la opción de enviar su requerimiento ya sea por WhatsApp o por celular y nosotros contactamos al cliente, le enviamos el link donde tiene que subir su receta y el medicamento que quiere cotizar. Todo es vía online. Están importando muchos suplementos alimenticios, suplementos vitamínicos. Los clientes están trayendo mucho de esos productos a Chile. ¿Por qué crees que no se compra acá? Los valores generalmente son 30 o 40% más caro acá en Chile comparado con Estados Unidos. Todo el proceso se hace bajo el protocolo sanitario autorizado por el Instituto de Salud Pública. También se puede solicitar importaciones como persona natural. La aprobación de la solicitud demora de 5 a 10 días hábiles, una opción que para muchos es la única viable. Así fue para Orlando, que recurrió a Farmacia Daniela por el alto costo del medicamento que necesitaba en Chile. Ahí es donde te cae la teja, es decir, si el mercado te va a regular la necesidad de la gente, estamos jodidos. Estamos jodidos. O sea, no estamos en el mundo de la libertad, estamos en el mundo de la necesidad, ¿no? Este jueves se votaría el proyecto de ley Fármacos 2 en la Comisión Mixta de Salud, iniciativa que busca regular precios de medicamentos. Por ahora, enfermos crónicos y sus familias dicen que al menos tienen la opción de pagar un precio justo, importando las drogas que los mantienen con vida, como pasó con la hija de Orlando. Cientos de chilenos concurrieron a las oficinas de Chile Atiende para saber si recibirán el ingreso familiar de emergencia ampliado, anunciado ayer por el gobierno. Fue una jornada de largas filas y expectación de quienes no entienden si estarán o no entre los beneficiados. Misma hora en distintas comunas, pero con similares necesidades. En la fila estaban personas preocupadas, otras expectantes y también varias molestas. Todos buscaban acceder a los bonos anunciados por el gobierno, especialmente al más reciente, el ingreso familiar de emergencia ampliado. Contar con 100.000 pesos mensuales por cada integrante de la familia es, a esta altura, un beneficio muy necesario. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es bienvenido, sí, pues. Hace falta, de todas maneras, pero ojalá que no haya algún impedimento más adelante. Si hay posibilidad de meterse, bienvenido sea. Y vengo a ver si puedo postular o no. Esa desconfianza se transmite a lo largo de las filas de Chile Atiende, donde muchas personas se acercaron para obtener la clave única o para ser ayudados en la postulación. Tanto en Santiago Centro como en Puente Alto y La Florida, varios de los solicitantes veían muchos obstáculos para obtener el beneficio que en tiempos de profunda crisis sanitaria y económica resulta fundamental. Ahora, los bonos ya no me interesa, caballero, porque en realidad nunca me ha tocado un bono, con suerte el del confort. Yo sé que soy clase media y sin trabajo. ¿Lo vas a intentar por lo menos? ¿Lo voy a intentar de nuevo? Recibir 100.000 pesos obviamente te sirve, pero es como pisotear la dignidad de las personas. Muchos dicen que esperan recibir el dinero esta vez, que postularán, aunque algunos desconfíen. Tras cuestionamientos generados por quienes quedaron excluidos del bono clase media, el gobierno anunció el ingreso familiar de emergencia ampliado, el que, a diferencia del que se entregó hasta marzo, esta vez tendrá el doble de beneficiados, cerca de 13 millones de personas, muy por sobre los 6,5 millones del IFE anterior. Que en este 80% del registro social de hogares está 2 de cada 3 chilenos. Por lo tanto, 2 de cada 3 chilenos va a poder acceder a este IFE ampliado que no tiene ningún otro requisito. El gobierno estima que este reforzamiento del IFE implicará un gasto de 5.500 millones de dólares. Entre las personas que hacían fila en Santiago Centro estaba Carolina. Sí, me llegó el IFE. ¿El IFE anterior te llegó? Sí, todo el año pasado cuando lo dieron y lo da ahora. ¿Te resultó una ayuda en ese momento? No, ha resultado harta ayuda. Por vivir en la Florida, Carolina recibió en el anterior IFE 40.000 pesos debido al tiempo que esa comuna había estado en cuarentena. Ahora nuevamente recibirá este aporte, aunque con la ampliación del beneficio, el monto que recibirá ya no depende de la fase en la que esté su comuna en el plan paso a paso. Esta vez son 100.000 pesos por integrante. Súper bien que lo hayan aumentado, porque con 40.000 pesos, que son 120 en el caso mío, que somos 3, sí bien era una ayuda, pero no tanto.
Para economistas, que el monto a recibir no esté sujeto a la comuna en que vive el solicitante es lo correcto. Que evidentemente cuando ya gran parte de la población de Chile está en cuarentena, evidentemente ya no tiene mucho sentido seguirlo condicionando a cuántos días uno estuvo con esa restricción. Recalca además que al extender el ingreso familiar de emergencia hasta junio, se logra dar la ayuda hasta la fecha en que se estima la población objetivo ya estará vacunada e inmunizada. El esfuerzo tiene que estar en la focalización de, claro, aquellos que no les llegó, debiendo haberles llegado. En eso es evidente que es relevante que la familia pueda apelar, tal como se está haciendo con el bono de clase media. ¿Será suficiente para ayudar a los chilenos más afectados por la crisis en sus necesidades? Ojalá Dios quiera que llegue, ojalá que sea verdad. Usted me decía que por si acaso hay que postular igual. Claro, porque a nosotros no le han dado nunca un bono. El 30 de este mes es la fecha programada para el primer pago del IFE correspondiente al mes de abril, el que muchos chilenos más o menos confiados esperan recibir. Claro, si bien esta ampliación del ingreso familiar de emergencia se ha considerado una de las más considerables, ¿no es cierto?, de las más grandes que ha hecho el gobierno en el último tiempo, de eso no habría ninguna duda, no hay tanta claridad respecto de quiénes van a ser los beneficiados y ahí la principal duda. A esta hora Marianela Estrada está en una oficina de Chile Atiende en la comuna de Puente Alto para contarnos cómo está la situación. Vemos que hay fila ya a esta hora. Mane, buenos días. Hola, ¿cómo estás, Karina? Muy buenos días. Claro, una fila que comenzó a recibir a las primeras personas cerca de las 6 de la mañana acá. Chile Atiende de Puente Alto abre a las 8:30 y hay filas diferenciadas. La fila más larga es para solicitar la clave única, que sabemos es la que permite a las personas poder ingresar al sistema para postular a los bonos y también enterarse si efectivamente han sido beneficiados con algún tipo de ayuda del Estado, por ejemplo. Lo habíamos visto durante esta semana donde muchas personas se habían enterado de que efectivamente habían salido rechazados, por ejemplo, para el bono de la clase media. Y lo decía la ministra, 2 de cada 3 chilenos han recibido un bono. Vamos a ver si esto realmente es así o es percibido así por las personas. Les vamos a preguntar aquí a quienes están en la fila si efectivamente durante todo este tiempo han sido beneficiarios de alguna de las ayudas del Estado. Muy buenos días. Usted viene por la clave única. ¿Por qué motivo necesita esta clave? Porque quiero postular al bono de transporte. No, sí, no hemos recibido ningún bono del tiempo que estamos en la pandemia. ¿Su situación en particular cuál es? ¿Se ha quedado sin trabajo? Me decía recién no ha recibido ningún bono durante la pandemia. Sí, no, yo hace tiempo que no trabajo, de puro informal y ahora estoy postulando a los colectivos de chofer a ver si me gano el bono de conductor. Sí, eso, hay muchos colegas que estamos en la misma y no pudimos salir adelante por la pandemia. Claro, la situación se vuelve cada vez más complicada, sobre todo ahora que sabemos que el gobierno acudió al Tribunal Constitucional para objetar este retiro del tercer 10% que sabemos las personas lo necesitan. Estamos en un contexto bastante complicado. Hola, muy buenos días. Hola, usted viene también, aquí está en la fila de la clave única. ¿Para qué necesita usted la clave? Vengo por el tema del transporte también. ¿Del bono de transporte? Bono de transporte, sí. ¿Y usted ha trabajado siempre en el área de transporte? ¿Cómo ha sido su situación en la pandemia? ¿Destacó no sin trabajo? Ha sido muy mala porque antes trabajaba toda la semana y ahora se está trabajando día por medio. Entonces ya no tenemos que hacer ya. El ingreso claramente no es el mismo. ¿Ha recibido? No, para nada. ¿Ha recibido algún bono durante este 2020, 2021? No, ningún bono tampoco. No, nada. ¿Y por qué cree usted que no ha recibido ningún bono si efectivamente ha sido una de las personas afectadas con menores ingresos, por ejemplo? Por la ficha de protección social, porque no califica porque no soy vulnerable. Y hay que tener, ¿cuánto? 60. El 60% ahora recién tiraron el 80%. Por eso. Muchas gracias. Claro, y las situaciones, y sabemos que cada historia es distinta. Las personas efectivamente han visto afectados sus ingresos producto de la pandemia, se han visto disminuidos y así seguimos conociendo casos como estos donde además no han recibido ningún tipo de bono, ningún tipo de ayuda social y por eso entonces la decisión de acudir acá a las oficinas de Chile Atiende para
solicitar la clave única, poder postular y seguir en el intento de conseguir algún dinero extra para poder solventarse en esta pandemia que sabemos ha sido complicada económicamente para las personas. Y otro dato importante, Karina, el trámite de la clave única se puede realizar por internet ahora, se puede hacer una videollamada para solicitarla, pero lo que nos decían acá algunas personas es que esto se demora más días, es un poco más lento y ellos necesitan la clave ahora para hacer el trámite pronto, por eso vienen acá. Claro, es lo que se había habilitado por parte del registro civil para evitar las filas, ¿no es cierto? Pero aquí estamos viendo personas que de una u otra manera o no han tenido conexión a internet o no han podido realizar este trámite y por lo tanto, sin duda, es lamentable que tengan que hacer esta fila a esta hora de la mañana y con toda la aglomeración que esto implica en medio de una pandemia. Así es que esperemos esto se pueda solucionar cuanto antes y estas personas obtengan sus bonos. Muchas gracias, Marianela. Buenos días. Pese a que prácticamente todos los sectores sugerían no hacerlo, el gobierno presentó el requerimiento ante el Tribunal Constitucional para frenar el tercer retiro. Desde el Ejecutivo justificaron la decisión asegurando que la iniciativa es una mala política pública que perjudica las pensiones. Queremos profundizar en este tema y para eso estamos con la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo, y el diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalida. Diputados, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Les voy a pedir, por favor, si podemos tener respuestas breves, así alcanzamos a debatir e intercambiar varias ideas. Quería partir por la diputada Vallejo. Hay quienes señalan que el hecho de haber acudido al Tribunal Constitucional podría despertar un estallido 2.0, que las protestas se podrían masificar en las calles. De hecho, ayer ya vimos cacerolazos en Santiago y quienes también indican que esto podría significar una eventual salida del presidente Piñera del gobierno. ¿Usted qué cree, diputada Vallejo? ¿Qué consecuencias podría tener para el gobierno el hecho de haber acudido al Tribunal Constitucional? No, de nada sirve que lo digamos nosotros, lo que dice la gente en las calles, y la expresión del cacerolazo fue el mejor ejemplo para demostrar el descontento y la rabia de la ciudadanía frente a esta acción del presidente de la República. Ya tenemos el anuncio más de un paro portuario de los trabajadores portuarios, ya ellos han paralizado por el retiro de los fondos previsionales, paralizaron también el contexto de la revuelta popular del 18 de octubre y hoy día nuevamente, en solidaridad con las necesidades de la gente, están anunciando este paro. Entonces, o sea, más allá de que lo digamos nosotros, es algo como evidente, ¿cierto? Yo creo que el presidente es un irresponsable. Yo creo que el presidente sabe las consecuencias que tiene el llevar el tercer retiro al Tribunal Constitucional. Pareciera ser que le da lo mismo. Y creo que también el presidente es irresponsable porque hace esto de impedir que el tercer retiro le llegue a la familia, es un agravio contra la familia. O sea, esto es finalmente es una amenaza hacia las familias, es negarle la posibilidad de tener los recursos necesarios ante lo insuficiente más del bono clase media, de que no le ha llegado todo a las personas y además es un monto bajo. Lo que está sucediendo acá con esto es que el presidente le está diciendo a las familias, ¿saben qué? No me interesa que tengan los recursos necesarios para sobrevivir en esta pandemia que no hemos sido capaces tampoco de controlar. Eso me parece muy responsable, muy grave y lamentable además porque impacta directamente en la familia chilena. Esto no tiene que ver con el Congreso ni con el gobierno, impacta directamente en la familia chilena. Diputado Gonzalo Fuenzalida, buenos días. ¿Le parece a usted que el presidente Sebastián Piñera es un irresponsable, como dice la diputada Vallejo? ¿Y en qué medida fue bueno haber presentado el requerimiento al Tribunal Constitucional? ¿Existe para usted riesgo de que pueda haber movilizaciones sociales como ocurrió el año 2019? Muy buenos días, Karina, Roberto, Camila. La verdad que no creo que sea irresponsable, si finalmente el presidente lo había anunciado siempre, que iba a recurrir al Tribunal Constitucional como lo hizo la segunda vez. Ahora, en este caso está recurriendo en base a lo que la misma facultad que la Constitución le otorga y tiene todo el derecho a hacerlo si es que quiere hacerlo. Es un poder independiente, el poder legislativo, lo que nosotros podamos legislar en el Congreso, perfectamente el presidente o el gobierno tiene la facultad de cuestionar la constitucionalidad. Ahora, este proyecto no es solamente retiro como otras veces, también lleva dos cosas distintas esta vez. Lleva un retiro de renta vitalicia que nunca se había hecho en los otros retiros y tiene otra norma que le establece facultades a los parlamentarios para que presentemos proyectos de ley en materia de seguridad social durante un estado de excepción. Eso significa que mañana perfectamente cualquier parlamentario podría presentar un proyecto para nacionalizar todos los fondos de pensiones. Ya no habría retiro del 10%, ni primero ni segundo, sino que no habrían fondos.
Eso perfectamente se puede dar, ¿por qué no? Si ya el Parlamento pasa a tener facultades para hacer normas de seguridad social. Entonces, la constitucionalidad que el gobierno va al tribunal no es solamente retiro, son muchas otras cosas que se agregaron en la Cámara de Diputados y que está hoy en el Senado. Eso puede retirarse en el Senado y terminemos en comisiones mixtas, en fin, pero puede que no. Entonces el gobierno va al Tribunal Constitucional a un proyecto que es distinto a la vez anterior, que era solo un retiro. Diputado, ¿pero a usted le parece que haber recurrido al Tribunal Constitucional va en la sintonía con lo que está pasando con la gente en las calles? ¿Que tiene sintonía con lo que vimos anoche, por ejemplo? Una cosa que me parezca a mí o no me parezca, si finalmente le vuelvo a repetir. Sí, pero su opinión, por eso le estoy pidiendo su opinión. A ver, obviamente que ir al Tribunal Constitucional no es del agrado de nadie. Yo creo que ni el gobierno. Eso lo tengo más que claro. Y yo por mí no hubiera ido al Tribunal Constitucional, hubiera tratado de lograr. O sea, ¿usted considera que el gobierno se equivocó, el presidente se equivocó? No, yo no creo que se equivocó. Hizo lo que había anunciado. Anunció que era el Tribunal Constitucional. Vuelvo a repetirle que este no es un proyecto solamente de retiro. Es de retiro y otras cosas que yo por lo menos no estoy de acuerdo, que los parlamentarios tengamos facultad para dictar normas de seguridad social, porque eso perfectamente puede pasar y seguramente va a pasar. Lo que le estoy diciendo, y es que los fondos ni siquiera ya van a ser de las personas, sino que van a pasar a ser fondos de todos para financiar rentas de emergencia perfectamente. Si eso es algo que va a estar en el debate porque vamos a tener facultades de hacerlo, hoy día no lo tenemos. Entonces, le vuelvo a repetir, esto es algo que haya anunciado, lo hizo, yo creo que no es fácil. Ahora, puede ser que el Tribunal Constitucional no le dé la razón al gobierno, eso también está dentro de las reglas del juego, es parte de la democracia. Y yo creo que nosotros no podemos, de alguna manera, vetar facultades que la misma Constitución le otorga y siempre en la historia de Chile le ha entregado a los gobiernos de poder recurrir al Tribunal Constitucional, que finalmente termina siendo el guardián de la Constitución. No sabemos el resultado del Tribunal Constitucional, pero el gobierno hizo lo que había anunciado. Diputada Vallejos, el diputado Fuenzalía señala que hay que sentarse a conversar y a discutir sobre ayudas sociales para este tipo de casos. A mí me da la impresión que esto se viene diciendo desde el primer retiro y sin embargo ahora ya estamos en el tercer retiro. ¿De qué depende, diputada Vallejo, de que finalmente se sienten de una vez por todas a discutir ayudas que no tengan que ver con ir improvisando retiros de las AFP, etcétera? ¿Se puede hacer en las circunstancias actuales o esto ya directamente depende, por ejemplo, de la futura reforma a la Constitución? No, o sea, pero es que esto no es novedad, si es lo que hemos estado solicitando y señalando desde el año pasado. No es que ahora se nos ocurre, mira, conversemos, dialoguemos, pongamos propuestas. No, esto lo venimos haciendo desde abril del año pasado. Hemos solicitado al gobierno que presente una propuesta de ingreso universal de emergencia. Universal significa que dejen atrás esta hiperfocalización, esta letra chica que al final siempre deja gente fuera, siempre deja gente necesitando recursos, en fin, y humillada más porque le niegan el apoyo del Estado que debería estar en una situación sobre todo de pandemia y de crisis sanitaria. Entonces, la retórica daba mucho, o sea, sí, pero lo hemos hecho, lo hemos intentado. Y el problema está en que se nos dice no. Primero se celebraron los 65.000 pesos, después no, es que no hay plata, no, es que no. Se ha logrado mover un poco el cerco. Efectivamente, el Congreso ha hecho presiones, el último bono se mejoró respecto a la propuesta original, aún fue insuficiente, lo vimos todo, ¿ya? Pero en el fondo, el Congreso ha tratado de correr cerco justamente porque le ha dicho al gobierno esto no está funcionando, necesitamos mejorar la propuesta, necesitamos tener un ingreso universal, pero no se nos escucha. Y como nos han dicho, no hay plata, hemos dicho, bueno, royalty minero, hemos dicho impuesto a los súper ricos, mayor capacidad de endeudamiento del Estado. Hemos también presentado propuestas para financiar este ingreso universal de emergencia, pero todas esas propuestas, nuevamente, el gobierno, ¿cómo la enfrenta? Con la amenaza del Tribunal Constitucional. Ya el impuesto a los súper ricos presentaron el requerimiento del Tribunal Constitucional. Pero, diputada... Entonces, el problema está en que aquí es un gobierno, y yo lo he dicho, a mí me parece este gobierno y el presidente de la República que lo encabeza, que está dentro del ranking Forbes, que es uno de los supermillonarios, se llena de riqueza, está rodeado de supermillonarios, pero no tienen empatía, no tienen sensibilidad.
no conocen la realidad de la gente, si lo único que les importa es ponerse firmes contra todas las propuestas de la oposición, contra todas las propuestas de la ciudadanía y amenazar con el Tribunal Constitucional porque saben que tiene una mayoría circunstancial política. Y eso me parece que es sumamente grave, irresponsable, y eso es lo que está alimentando la rabia, la frustración y la angustia de nuestro pueblo, y es lo que hay que terminar. Por eso es importante que al presidente de la República, si nosotros hemos estado en disposición, pero al presidente de la República le exijan sentarse a conversar en el Parlamento con las organizaciones y llegar a una propuesta que realmente le haga sentido y le sirva a la ciudadanía y al pueblo de Chile para enfrentar esta pandemia. Diputada, quiero ser un poquito abogado del diablo y estaba revisando acá datos del Fondo Monetario Internacional que señalan, ya lo señalaban en marzo, que Brasil, Perú y Chile fueron los países de la región que destinaron un mayor porcentaje del Producto Interno Bruto para apoyar a los hogares y las empresas. Brasil, Perú y Chile, que son justamente países que están gobernados no justamente por el sector político que usted representa. Entonces, ¿usted no reconoce ahí un esfuerzo del gobierno por ir en ayuda de estas familias? A ver, se han destinado recursos y que no están llegando todos los recursos. No olvidemos que, por ejemplo, para las pymes, el FOGAPE, hubo cartas y cartas de las pymes diciendo que el FOGAPE no estaba llegando, que esto estaba beneficiando principalmente a las grandes empresas. Se destinan recursos en el IFE, en el bono clase media, pero hay gente que no está clasificando que supuestamente les iba a llegar. Entonces, ¿por qué? Porque, claro, están los recursos. Si uno mide los recursos en total, dice, bueno, aquí hay una entrega, un avance, pero los requisitos, la letra chica hace que finalmente esta plata no esté llegando. Y la gran pregunta que todos se hacen, bueno, ¿qué pasa con los recursos que no están llegando? ¿Ya? Pero aún así, los retiros del 10% siguen siendo superiores, ¿ya? Y están satisfaciendo más las necesidades de la gente en materia de alimentación, en materia de servicios básicos, probablemente en acceso a recursos tecnológicos que no tenían para cumplir con el teletrabajo y las clases online, en fin, que un bono de 65.000 pesos, de 100.000 pesos. Entonces, finalmente aquí hay una necesidad que aún con las ayudas que ha entregado el gobierno no se están satisfaciendo, y por eso la gente está reclamando este tercer retiro. Si no es que nosotros, oye, quedamos a empujar simplemente estos tercer retiros porque se nos ocurre en el Congreso, es porque hay una necesidad patente y latente de manera permanente en la ciudadanía, en las calles y en las redes sociales. Y yo quiero decir que el gobierno, antes incluso al tercer retiro que se le agregara la realidad de 640.000 familias, que son las que están por rentas vitalicias, y antes que se agregara esta atribución transitoria al Congreso de poder legislar esta materia, en estado de catástrofe, ya el gobierno había dicho que el proyecto original era inconstitucional. Ahora, efectivamente, a algunos no les gusta que hayamos agregado la renta vitalicia y a algunos no les gusta que no estemos tratando, hayamos ingresado una propuesta que nos permitiría de mejor manera sortear el Tribunal Constitucional, dado que a través de la reforma constitucional le estamos dando la atribución al Congreso, con independencia del presidente de la República, de poder tramitar este tercer retiro. Pero bueno, ya las cartas están echadas, el gobierno va a insistir en llevarlo al Tribunal Constitucional, ya lo dijo, lo va a hacer, vamos a tener que ir a defender el proyecto, lamentablemente, al Tribunal Constitucional. Y esperamos también que la ciudadanía, así como se ha expresado en las calles, también diga lo suyo en ese proceso. Vamos a seguir conversando sobre esto. Quiero preguntarle al diputado Fuenzalida sobre sus declaraciones. Usted decía que está en contra del tercer retiro por todo lo que involucra el proyecto, no solamente por el tercer retiro de los fondos de la AFP, pero también frente al impuesto de los súper ricos. Usted ha dicho que no recauda nada y que es puro humo. Vamos a dejar pendiente la respuesta, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y seguimos conversando sobre este tema que sin duda va a generar controversia. Además se vota hoy día en el Congreso. Espérenos, ya volvemos. Estamos de vuelta conversando con la diputada Camila Vallejo del Partido Comunista, el diputado Gonzalo Fuenzalida de Renovación Nacional sobre el requerimiento presentado por el gobierno al Tribunal Constitucional para evitar el tercer retiro de fondos de las AFP, pero además sobre el impuesto a los súper ricos que hoy día se vota en la sala de la Cámara de Diputados. Le había dejado una pregunta planteada, diputado Fuenzalida, porque el año pasado, en julio, 83 súper ricos de todo el mundo le pidieron a sus gobiernos que les cobraran más impuestos para afrontar la crisis económica que había desatado el coronavirus, el COVID en todo el mundo. ¿Por qué usted se opone
al impuesto a los súper ricos en nuestro país ha dicho que es puro humo, que no recauda nada. Bueno, Karina, yo no me opongo a un impuesto a los súper ricos. Y lo que te quiero decir es que lo que estábamos hablando anteriormente, que todas las ayudas que Chile ha hecho, porque pareciera ser que el gobierno o nuestro país no ha entregado bonos, no ha entregado transferencias, no ha entregado subsidios, no ha financiado millones de vacunas, no ha financiado millones de prestaciones médicas. Sería muy injusto decir eso, no es así. Pero todo esto hay que irlo financiando con impuestos, y este ha sido un año, sin duda alguna, con baja recaudación. Yo no me opongo un impuesto a las personas que tienen alto patrimonio, súper ricos, súper ricas, millonarios, lo que sea. Pero todo impuesto tiene un solo fin: recaudar. O sea, que efectivamente le llegue el dinero al gobierno, en este caso el Estado. Las personas millonarias en todas partes del mundo han dicho sí, más impuestos, pero sobre los ingresos, sobre lo que producen, no sobre lo que tienen. O sea, usted es contrario, perdón, pero para ir aclarando por parte del tema, ¿usted es contrario al impuesto al patrimonio? Exacto, por eso que hay que empezar a agranar un poco por este choque. Una cosa es el impuesto, una cosa es el impuesto al patrimonio, y otra cosa es establecer mecanismos de impuestos que recauden a las personas que tienen mayores ingresos. Nosotros de Chile Vamos no estamos de acuerdo con el impuesto al patrimonio porque ningún país lo aplica, porque es carísimo y que finalmente no llegamos a los bienes de las personas. No vamos a llegar a la casa. Claro, pero se ha planteado, independiente de que ningún país lo aplique, se ha planteado en la propuesta que hay en el Congreso que sea por una sola vez en nuestro país y para financiar precisamente ayudas que no han llegado, por ejemplo, a trabajadores independientes que están al margen del sistema. Usted presentó una propuesta que fue revisada por la comisión y que la comisión terminó estableciendo que generaba más beneficios tributarios que impuestos. Entonces, ¿qué pasa con el patrimonio? ¿Por qué se oponen a que se cobre por una sola vez un impuesto a un patrimonio? Bueno, si me deja explicarlo, se lo puedo decir. Sí, claro. Pero deme unos minutos para explicárselo. Y lo que le quiero decir es que ningún país en el mundo, salvo Suiza, aplica impuestos al patrimonio. ¿Y por qué? Porque el Estado no puede llegar a la casa de un millonario a tasarle las obras de arte, si tiene instrumentos privados fuera de Chile, sofisticados, bastante difícil dar con ellos. Llegar a determinar patrimonio es carísimo para el Estado. Entonces termina gastando más en perseguir los bienes que en poder recaudar. Y lo que a nosotros nos importa es que recaude, es que llegue plata al Estado. Y por eso establecimos un mecanismo que, mire lo contradictorio de lo que usted me dice, es un mecanismo muy similar a lo que la presidenta Bachelet presentó en 2014 y fue aprobado por los mismos que ayer rechazaron. Ella estableció un sistema de repatriación por un año. Nosotros también estamos estableciendo un sistema de repatriación, de traer bienes, inversiones que chilenos o residentes han generado en el extranjero, pero no lo han declarado en Chile y después nos siguen en un régimen tributario. Eso nosotros lo planteamos, que fue aprobado en 2014, que recaudó, porque esa es la gran diferencia. Esto es algo que sabemos que recauda. El impuesto al patrimonio, como no se ha aplicado nunca en Chile, no sabemos si va a recaudar o no va a recaudar. Aquí recauda. Se recaudaron 1.500 millones de dólares el año 2015. Y establecimos no un beneficio, porque eso hay que entender un poquito de cómo funciona el sistema tributario nuestro que es integrado. Establecimos poder retirar de las utilidades acumuladas que están en el FUT, que son 313.000 millones de dólares. O sea, el doble de lo que tienen hoy día la AFP. O sea, lo que tienen los ahorros individuales de las personas en la AFP. Y puedan retirar con una tasa del 10%. Van a pagar el impuesto a la renta igual. O sea, pasan a tener un 20% que es lo que se recauda en Chile. Y finalmente, pero van a tener un incentivo para retirarlo hoy día. Eso puede significar, en nuestros cálculos que ayer los presentamos de manera responsable, no porque se nos ocurrió la noche decir esto va a recaudar tanto, con datos que hoy día están sobre la mesa, que son datos reales, proyecciones entre 5.000 millones de dólares y 14.000 millones de dólares. Eso es lo que podemos llegar a recaudar. ¿Cómo no va a ser lógico que busquemos una fórmula que finalmente llegue recursos al Estado y podamos financiar muchas otras ayudas sociales que vamos a tener que seguir dando, porque esta pandemia no termina mañana? Y lo más seguro es que tengamos un año pandémico que tengamos que ir financiándolo con recursos, pero si esos recursos el Estado no los tiene y no tenemos mecanismos eficientes que recauden y que esté comprobado que han recaudado, y no meternos en un impuesto al patrimonio, que le vuelvo a repetir, ningún país lo aplica, salvo Suiza, y Argentina, que es el caso más notorio, lo revivió porque tenía una ley de patrimonial que la había ocupado hace muchos años, la revivió. ¿Y sabe cuánto ha recaudado? Un 2%, 20 millones de dólares. Ha sido un fracaso. Diputada. Entonces, ¿para qué vamos a comprar cosas que no funcionan y sí apoyar mecanismos que funcionan y que han recaudado y que más encima fueron muy similares a los que la presidenta Bachelet puso en 2014 sobre la mesa y que el Parlamento y muchos de los parlamentarios que están hoy día en el Parlamento votaron a favor y celebraron? Hoy día parece
que es una mala idea. Bueno, son las incoherencias que de repente uno se enfrenta en la política. Diputada, bueno, preguntarle su opinión sobre los dichos de su colega y también lo relacionado con lo permanente que podría llegar a ser esta medida, porque ahora se habla de aplicar este impuesto una sola vez, pero ustedes son partidarios de que exista una iniciativa que sea más permanente en el tiempo. Se lo pregunto también porque el candidato presidencial de su partido está bien aspectado en las encuestas y me imagino que es una política que podría interesarle en un futuro gobierno de él. Rápidamente esa pregunta. Nosotros estamos hablando de un impuesto transitorio única sola vez. O sea, estamos en una transitoria en la Constitución, una Constitución que más se va a acabar prontamente. Pero creemos que tiene que haber una reforma tributaria. Efectivamente, yo creo que este país, después de impuestos, sigue siendo muy desigual y por lo tanto necesitamos normas antielusivas, normas que terminen con la excesiva evasión y elusión tributaria en Chile, desintegrar el FUT, en fin. Y probablemente el debate sobre el impuesto patrimonial siga permanente en Chile. ¿Ya? Eso no quiere decir que vayamos necesariamente a insistir en que esto esté en una reforma tributaria, no lo sé, pero que hay que hacer una discusión de reforma tributaria, hay que hacerla. Ahora, respecto a lo que dijo el diputado Fuenzalía, miren, no es verdad que el único objetivo de los impuestos sea recaudar, porque por algo nosotros medimos igualdad antes y después, o desigualdad antes y después de impuestos. Por algo existe lo que se llama justicia distributiva. Por algo que existe lo que se llama impuestos progresivos, porque no solo se trata de recaudar, sino que se trata de hacer que quienes tienen más paguen más. Por eso hay muchas críticas, por ejemplo, al impuesto al IVA, que es un impuesto regresivo, impuesto que lo paga más la gente común y corriente, la que menos tiene, y por lo tanto no es verdad que el único objetivo sea recaudar. Eso yo creo que hay que despejarlo de entrada. El tema sobre el impuesto al patrimonio, a ver, el impuesto al patrimonio lo han aplicado varios países durante 50, 60, 70, 80 años. O sea, Suiza lo tiene desde 1892, lo tiene Islandia desde 1920 y España desde 1977. Pero no miremos el mundo, porque además son impuestos permanentes al patrimonio, que han recaudado mucho y dijeron ya, bueno, dejemos esto atrás porque finalmente no estamos en una situación de desigualdad, tal que amerite seguir con este impuesto. Pero en Chile ya existe impuesto al patrimonio también. No es que sea una aberración, una locura, un invento que se nos ocurrió de la noche a la mañana. De hecho, las contribuciones son en impuesto al patrimonio. El mismo diputado Fuenzalía en su propuesta presenta una propuesta de impuesto patrimonial, que es la repatriación de capitales, que ocupa un poco la fórmula nuestra, que es la autodeclaración de los capitales, ¿cierto?, que se tienen en el extranjero y se paga impuesto por ese patrimonio. Entonces, y además se evalúa cuál es el patrimonio bajo la ley de herencias y donaciones, que es la misma fórmula que nosotros estamos aplicando. Otra cosa que hay que señalar, muchas de las críticas que se hicieron a nuestra propuesta era la propuesta original. Esta propuesta ya cambió, la mejoramos, incorporamos las recomendaciones, las observaciones del Servicio de Impuesto Interno. Sabemos lo que se va a medir, lo que se va a evaluar, lo que se va a considerar como patrimonio. Establecemos las herramientas más de sanción que existen bajo la ley general que tiene del Código Tributario y la ley general del Servicio de Impuesto Interno, perdón. Y además incorporamos el impuesto a lo que dice el diputado Fuenzalía, que es a la ganancia, no solamente a lo que tengo de patrimonio, sino que a lo que estoy ganando, que es el impuesto a las empresas y la eliminación de beneficios tributarios. Y con esto termino, perdón que me extienda, pero nosotros estamos en un contexto de crisis sanitaria. Las recomendaciones internacionales no apuntan a que nosotros establezcamos más beneficios tributarios a los que más tienen, ni menos reducciones en el pago de impuestos como lo plantea la propuesta del diputado Fuenzalía. Lo que piden es que los supermillonarios paguen más, no menos. Entonces es contraria a las recomendaciones internacionales lo que señala el diputado Fuenzalía. Y efectivamente estas medidas que se aplicaron en la reforma tributaria anterior tenían otro contexto para poder terminar con el FUT y por otro lado para repatriar capitales. Si lo hacemos de nuevo bajo la misma tasa, es un perdonazo porque no lo estamos sancionando por incumplimiento, le estamos diciendo, mira, no cumplan porque usted puede hacer de nuevo esta repatriación. Diputada Vallejo, le queremos agradecer también al diputado Fuenzalía. Se nos va el tiempo, el tema es larguísimo, vamos a seguir muy atentos a la votación que hay hoy día también en la Cámara y sin duda es un tema que convoca mucha discusión. Muchas gracias por participar con nosotros, que tengan un buen día. Y esperamos que aprueben el día de hoy la idea de legislar. Gracias, que estén muy bien.
A esta hora vamos a empezar a despedir esta edición de noticias. Por supuesto, les agradecemos que se hayan informado junto a nosotros y por supuesto nos vemos mañana. Que tengan buen día. Chau, chau. Hasta mañana. Buenos días.